México ha impreso más dinero que nunca en la historia. ¿Pero es esto realmente bueno o es malo? Miren, a diferencia del dólar estadounidense y de Estados Unidos que puede imprimir dinero a su antojo, la estrategia de México es muy diferente. Tiene una base y tiene una necesidad muy diferente. Lejos de ser una impresión artificial como una máquina fotocopiadora, México tiene una realidad que supera el mejor escenario que habíamos nosotros soñado antes de que conociéramos el término superpeso. Ahora, puede que nos estemos preguntando cómo puede ser positivo imprimir tanto dinero, porque siempre hemos escuchado y asociado esto de imprimir dinero como algo malo. ¿No lleva eso a la inflación? ¿Hay cierto riesgo de una inflación? ¿Podría ser que tengamos una especie de respiración artificial o se debe a otros factores? ¿Cuál es la necesidad detrás de este aumento en la base monetaria nacional? Miren, vamos a responder a estas preguntas de las notas que hoy están circulando en muchos medios de comunicación, que me parece interesantísimo analizar, estudiar lo que está pasando bajo una perspectiva económica de lo que sucede detrás de este fenómeno. Para comenzar, tenemos que hablar de números. Al 1 de marzo del 2024, el saldo de la base monetaria en México, es decir, el total de billetes, de monedas y de depósitos bancarios de cuenta corriente en circulación, alcanzó un nivel récord. Estábamos hablando, fíjense bien, de 3.028.645 millones de pesos mexicanos. Es una cantidad exorbitante. Es un monto que representa el aumento del 14.17 si lo comparamos con el año anterior, y todavía es más alto que el índice jamás registrado, de hecho, en la historia. Más impresionante aún es que este aumento es más del triple de la tasa de inflación anual de febrero, que fue de 4.42%. Entonces, ¿cómo podemos considerar positivo este aumento masivo en la impresión de dinero? ¿Es algo negativo? ¿Puede México hacer lo mismo que hace Estados Unidos o se trata de una circunstancia distinta? La clave para entender esto, porque hay que tener mucho cuidado en el análisis, es entender la diferencia entre una expansión monetaria responsable y el simple hecho de imprimir dinero solo por imprimir, como si se tratara de una máquina fotocopiadora. La expansión de la base monetaria de México no ha sido un acto impulsivo. Es una medida calculada para responder a las necesidades económicas del país. Entra más dinero que nunca. ¿Por qué? Por importaciones, por divisas, especialmente en los momentos de crisis en donde estamos viendo un fortalecimiento económico en México. La base monetaria ha sufrido un cambio drástico. Durante el sexenio anterior, por ejemplo, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la base monetaria también reportó un ligero crecimiento. El regular, estábamos hablando de 750,000 millones a 1,483,140 millones de pesos. Bueno, bajo la administración del presidente López Obrador, comenzamos a ver un crecimiento con 1.5 billones de pesos y ahora estamos por encima de lo doble, de 3 billones de pesos circulando. Y esta aceleración, amigos, lejos de ser una aventura o de asociarlo con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que prenden la máquina de hacer billetes, en el caso de México, que vimos cómo estamos pasando de 1.5 billones en menos de un sexenio a lo doble, a 3 billones de billetes circulando, es una respuesta a la circunstancia económica de lo que hoy se conoce como el fenómeno del superpeso, que es la necesidad de impulsar la economía interna, de aumentar el gasto público, pero también de responder sobre todo a las fluctuaciones económicas globales de la base monetaria frente a una enorme cantidad de divisas, de dólares pues, estadounidenses, que entran al país y que se convierten en pesos mexicanos al entrar al país. Entonces, si entran más dólares que nunca y hay que convertirlos a pesos mexicanos, pero no hay suficientes pesos mexicanos, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente. Eso es lo que ha motivado en parte la impresión a un récord histórico. Yo creo que un punto clave aquí de esta nota que vale la pena echarle un ojo, porque si consideramos el incremento del costo de la oportunidad de mantener el efectivo circulante, los billetes, el papel moneda, pues, y otros tipos de instrumentos líquidos, por ejemplo, las tasas de intereses,
que alcanzaron en México un nivel máximo del 11.25%, y estamos viendo cómo hay un ajuste en la política monetaria. Ojo, que ese ajuste no le corresponde al gobierno, al Poder Ejecutivo, para dejarlo claro. Es un ajuste del Banco de México, el Banco de México tiene su propio gobierno. Literalmente hay un gobierno del Banco de México que no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Qué ha buscado el Banco de México? Equilibrar la oferta de dinero, controlar la inflación, estimular el crecimiento económico y medidas que sí están vinculadas con el Poder Ejecutivo, como por ejemplo medidas de disciplina fiscal, etcétera, ¿no? ¿Qué tan efectivo es lo que hoy estamos viendo? Fíjense que expertos, por ejemplo, este artículo del Financiero, que vale la pena, repito, que le puedan echar un ojo, del Economista, nos habla acerca de diversas declaraciones de analistas, por ejemplo, del sitio Banamex, que están sugiriendo que el aumento en la base monetaria es una preparación para el proceso electoral en una línea con un mayor gasto público. Hay que leer todas las diversas ecuaciones de diversos analistas aquí. Hay otros que dicen que esto no es así, que no se trata de una estrategia riesgosa, sino que se trata de la enorme cantidad de divisas, de dólares estadounidenses, que están entrando al país y que tienen que ser convertidas en pesos mexicanos. Vamos a analizar estas dos variables, porque si analizamos durante los últimos 70 años el crecimiento inicial del peso mexicano, casi siempre terminaba en una crisis. Ahora la situación que estamos viendo es muy, muy diferente. La economía global está cambiando. Las políticas monetarias que antes eran vistas como un tabú, ahora se consideran herramientas viables para el manejo de la crisis y para el estímulo económico. De lo contrario, si estuviéramos viendo una sobreimpresión irresponsable de papel moneda, el peso mexicano no puede darse el lujo que se da al dólar estadounidense y simplemente perdería credibilidad. ¿Y qué pasaría cuando pierde credibilidad? Pues muy sencillo, al perder credibilidad, pues simplemente estaríamos viendo cómo también se alejan las inversiones extranjeras de México. Y esto no ha sucedido, sino que al contrario hemos visto el crecimiento del superpeso. La pregunta entonces es, ¿estamos frente a una bomba de tiempo o estamos frente a una maniobra estratégica? Porque el Banco de México ha sido muy cauteloso, ha ajustado su estrategia para reflejar las condiciones económicas cambiantes, muy a pesar de las críticas. El incremento en la base monetaria ha sido parte precisamente de un enfoque más amplio para mantener la estabilidad económica y promover el crecimiento, que repito, no hay que confundirnos. La impresión de papel moneda no depende ni es facultad del Poder Ejecutivo. No tiene nada que ver con el presidente de México, tiene que ver con el Banco de México. Otro aspecto importante que hay que considerar en esta impresión de papel moneda es la comparación con otras economías, por ejemplo, con la economía estadounidense, en donde podemos ver cómo la impresión de dinero se ha utilizado ampliamente siempre como una respuesta a la crisis financiera, por ejemplo, después de la pandemia. Cada país, sin embargo, pues tiene circunstancias muy diferentes, muy únicas. Y si algo nos ha enseñado la experiencia internacional es que con ciertas medidas de disciplina financiera, cuando se aumenta la base monetaria, siempre estamos hablando de una herramienta eficaz, siempre que sea responsable, para hacer frente a desafíos económicos. Así que, ¿qué significa todo esto para los mexicanos? Significa, en el corto plazo, pues efectivamente el acceso más fácil a créditos, a estímulos al consumo y a la inversión. Y a largo plazo, pues significa el éxito de las políticas económicas que van a depender siempre de la implementación cuidadosa que tenga el Banco de México en un equilibrio con el crecimiento económico del país y con la inflación. Por eso el aumento de esta base monetaria que hoy estamos viendo en México no es simplemente una cosa de imprimir dinero como si fuera una fotocopiadora, es una estrategia económica que está pensada precisamente para responder a los desafíos que va enfrentando el país. Tan sencillo como poner un ejemplo, si necesitas $1,000 convertidos a pesos, bueno, pues entonces ahí vas a tener al tipo de cambio, vamos a poner un ejemplo, 17,000 pesos. Pero ¿qué pasa si el universo de pesos mexicanos que hay es solo 20,000 y de pronto llegan $10,000? Entonces no hay suficientes pesos para conversión. Y entonces al fomentar este crecimiento con lo que ahora estamos viendo de este nuevo fenómeno llamado nearshoring, que es
la moda que tiene México en el mundo de que todas las empresas extranjeras quieren asentarse en nuestro país ante el miedo de la interrupción de las cadenas de suministro que ocurrieron en la pandemia, aprovechando los instrumentos del Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Estamos viendo una enorme cantidad de entradas de divisas. Nada más recuerden ustedes, por ejemplo, el año pasado lo cerramos con el anuncio de una mega inversión, por ejemplo, de Tesla, que aún no se concreta, pero que estamos hablando de esa inversión. Hace poco hablamos de una inversión, hace 2 semanas, mucho más grande que la de Tesla, que es de Amazon, que está invirtiendo en Querétaro más que la megafábrica de Tesla. Ese dinero ingresa al país en forma de dólares, no en forma de pesos. Pero claro, al ingresar esos dólares hay que convertirlos en pesos. Y eso implica tener más pesos disponibles para la conversión, como cualquier política económica. Y aquí, pues evidentemente estamos hablando de una enorme ventaja, pero siempre hay riesgos, siempre hay desafíos y siempre hay que tener una disciplina prudente, un monitoreo muy constante, muy de cerca, porque puede ser un paso muy positivo para nuestro futuro económico. Hay más dinero circulante para todos, una política que puede ser más estable para el país. Pero la verdadera pregunta siempre que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde imprimir dinero es algo bueno y cuándo hay una línea que si se cruza se vuelve malo? Y entonces esa delgada línea que es compleja, que va siempre dependiente, por ejemplo, de instituciones como el Banco de México, que es nuestro banco central, de los niveles inflacionarios, de muchísimos factores, se sostiene el equilibrio precisamente de lo que hoy estamos viendo en este tipo de notas, que es lo que nos están demostrando, pues evidentemente es un verdadero récord que hoy se rompe en el país con dinero circulante a manos llenas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.